El sol de la mañana era una promesa, pero para Finn solo prometía el final de una cuerda. El aire en la celda de la cárcel de Redemption Gulch era denso y olía a piedra húmeda, a pesar barato y al olor metálico del miedo. Estaba sentado en el catre de paja, con las muñecas encadenadas frente a él, el peso del hierro un recordatorio constante de lo poco que le quedaba de vida. Afuera, en la calle polvorienta, oía el sonido rítmico de un martillo. Un clavo, otro clavo. Estaban construyendo su cadalso. No había hecho nada. No había matado al viejo terrateniente, Silas Blackwood. Finn había sido su capataz, el único hombre en el que Blackwood confiaba. Pero la confianza era una moneda barata cuando se descubrió oro en las tierras de Blackwood. Alguien más lo quería, alguien que no tenía miedo de derramar sangre para conseguirlo. Y Finn, el forastero sin familia ni conexiones, era el chivo expiatorio perfecto. Lo habían encontrado de pie sobre el cuerpo de Blackwood, con la pistola de Silas en la mano, una pistola que alguien había puesto allí después de dispararle al anciano por la espalda. Recordaba el juicio como un borrón febril. Acusaciones, testimonios falsos de dos peones a los que nunca había visto antes. Y luego estaba el sheriff Sterling, nombre de ley supuestamente, un hombre con ojos tan fríos como el cañón de una pistola en invierno. Sterling lo había mirado no como a un hombre, sino como un problema que necesitaba ser resuelto, una mancha que necesitaba ser limpiada de su ciudad perfectamente ordenada. Y luego estaba ella, Lara Sterling, la esposa del sheriff. La había visto por primera vez en la tienda del pueblo, semanas antes. Él estaba comprando suministros y ella dejó caer una bolsa de harina. Se movió a ayudarla, sus manos rozándose mientras recogían el desastre. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. No eran fríos como los de su marido. Eran del color del whisky y el atardecer, llenos de un fuego silencioso, una inteligencia y una tristeza que lo dejaron sin aliento. Se miraron durante un segundo que se sintió como una vida entera, un reconocimiento silencioso de dos almas que veían algo en la otra. Después de eso, sus encuentros fueron breves, robados. Una mirada al otro lado de la calle, un acento cortés en iglesia, un momento en el que se cruzaron sobre un barril de manzanas en el mercado, palabras tácitas, sentimientos no explorados, una conexión peligrosa. Desde que lo arrestaron, ella había sido la única persona en todo el pueblo que la había mirado a los ojos. Asistió a cada día del juicio, sentada en la última fila, su rostro una máscara de calma, pero a sus ojos ardían con una duda que era la única brisa fresca en el aire sofocante de la sala. Creía en él, lo sabía. La puerta de la cárcel chirrió al abrirse, sacándolo de sus pensamientos. El ayudante, un joven nervioso llamado Cletus, se paró en la entrada. «El sheriff dice que tienes un visitante». Finn frunció los ceños. Nadie lo visitaba. El predicador había venido una vez, pero Finn no tenía nada que confesar. Se puso de pie, sus cadenas tintriendo lastimeramente, y se movió hacia los barrotes. La vio entonces, de pie en la oficina del sheriff, una silueta recortada contra la dura luz de la mañana. Lara. Llevaba un vestido de domingo de color azul oscuro, demasiado elegante para una visita a la cárcel. Su cabello estaba recogido en un moño apretado, pero unos cuantos mechones rebeldes habían escapado, enmarcando su rostro pálido y decidido. Se movió hacia él, sus pasos casi silenciosos en el suelo de madera. Cletus se movió incómodamente, luego retrocedió a la oficina principal, dejándolos en una apariencia de privacidad. «Señora Sterling», dijo Finn, su voz ronca por el desuso. «¿Qué está haciendo aquí?» «¿Viene a ver cómo estaba, señor Connell?», dijo ella. Su voz baja pero firme. Se detuvo justo fuera del alcance, sus manos elegantemente engüentadas entrelazadas frente a ella. Finn soltó una risa seca. «¿Cómo estoy? A punto de ser ahorcado por un crimen que no cometí. Aparte de eso, estoy de maravilla». Sus ojos se suavizaron con una pena que lo golpeó más fuerte que cualquier puñetazo. «Yo sé que no lo hizo», susurró ella. Las palabras fueron tan inesperadas, tan directas, que el cinismo de Finn se desvaneció.
reemplazado por una oleada de desesperada gratitud. «Entonces tiene que decírselo a su marido», instó Finn, agarrando los barrotes. «Él la escuchará. Hágale ver la verdad. Hay un testamento. Blackwood me lo mostró. Dejaba la mitad del rancho a su sobrina lejana. La otra mitad me la dejaba a mí. Quienquiera que lo mató debe haberlo sabido. Querían el testamento». Una sombra cruzó el rostro de Elara. «Hablé con él. Lo intenté. Él ve lo que quiere ver. Dice que la evidencia es clara. Cree que inventé la historia del testamento para protegerlo». ¿Protegerlo? Finn sacudió la cabeza con incredulidad. «¿Cree que tal vez nosotros, que usted y yo...» Su voz se apagó, pero sus ojos terminaron la frase. La implicación era clara como el cristal. El sheriff Sterling creía que su esposa y el capataz estaban teniendo una aventura y que juntos habían conspirado para matar a Blackwood por su dinero. Era una mentira, pero una mentira que encajaba perfectamente, una que alimentaba los celos de un hombre frío y posesivo. Un silencio pesado cayó entre ellos. El sonido del martillo se detuvo. Debían haber terminado. El sol subía más alto. Sus rayos ahora entraban por la ventana enrejada, proyectando un patrón de barrotes en el suelo de la celda. El tiempo se estaba acabando. Finn miró a Elara. Realmente la miró. Vio la valentía que le había costado venir aquí. Vio la convicción en sus ojos. Vio la mujer atrapada en una jaula dorada, casada con la ley pero anhelando la justicia. «Entonces, esto es todo», dijo él, su voz perdiendo toda su dureza anterior. «Supongo que un hombre no puede pedir más que una persona crea en él al final». Se recostó contra los barrotes, el peso de su destino finalmente asentándose sobre él. «Solo tengo un arrepentimiento, Elara». Ella dio un pequeño respino cuando él usó su nombre de pila. Dio un paso más cerca. Sus dedos ahora apenas una pulgada de los barrotes. «¿Cuál es?» Finn la miró. El mundo entero se reducía a los pocos metros de aire polvoriento que los separaban. El sonido del martillo, el celo de su marido, la soga del verdugo. Todo se desvaneció. Solo estaban él y ella, y lo que podría haber sido. El sol de la mañana comenzó a entrar por las ventanas de la cárcel, el polvo danzando en sus rayos. Afuera, la campana de la ciudad comenzó a sonar. Una lenta y sombría llamada. Era la hora. Los pasos del sheriff Sterling resonaron en el pasillo. Finn cerró los ojos, preparándose para el final. El chirrido de una llave en la cerradura, no la suya, sino la de la puerta principal. El corazón le latía fuerte. Un tambor fúnebre contra sus rivieras. Esto era todo. El final de su camino. Los pasos del sheriff se detuvieron. Una sombra cayó sobre la celda de Finn. Era él. El sheriff Sterling lo miró, su rostro como una piedra tallada. A su lado, Elara observaba, su rostro pálido pero resuelto. «Es la hora, O'Connell», dijo Sterling. Los ayudantes abrieron la celda, le agarraron los brazos y lo sacaron. Lo llevaron por el pasillo, sus cadenas arrastrándose, y salieron a la dura luz de la mañana. Toda la ciudad parecía estar ahí. Sus rostros una mezcla de curiosidad morbosa y miedo silencioso. Y ahí, en el centro de todo, estaba el cadalso, alto, imponente, una promesa de madera de un final rápido. Lo llevaron por los escalones, el sol caliente en la nuca. Se paró en la trampilla, el mundo extendiéndose por última vez. Vio el rostro del sheriff, frío y impasible. Luego sus ojos encontraron los de Elara, de pie junto a su marido. Su expresión era inlegible, pero sus ojos le hablaron. Un último mensaje silencioso que solo él podía entender. El sheriff le preguntó si tenía últimas palabras. Finn mantuvo sus ojos en Elara. La soga áspera fue colocada sobre su cabeza. El mundo se estrechó. «Tengo una última petición», dijo Finn, su voz sorprendentemente clara. «Un beso de la señora Sterling». Como un acto de piedad cristiana, un jadeo colectivo recorrió a la multitud. El rostro del sheriff Sterling sombreció de furia y humillación. Negarse lo haría parecer celoso y mezquino. Aceptar sería una tortura para él. Estaba atrapado. Miró a su esposa, con una orden silenciosa en sus ojos. Elara se adelantó, su rostro una máscara de compostura. Subió los escalones del cadalso, su vestido azul oscuro, un toque de cielo contra la madera cruda.
Se acercó a Finn, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Se puso de puntillas. «Bésame antes de que me cuelguen», susurró él para que solo ella pudiera oírlo. Y ella lo hizo. Sus labios se encontraron. No fue un beso de piedad, sino de desesperación, de promesas rotas y de un amor que nunca tuvo la oportunidad de florecer. Fue un incendio en medio de una inundación, un momento de calor abrasador antes del final frío. La multitud observaba en silencio atónito. El rostro del sheriff era una tormenta. Cuando se apartó, sus ojos le enviaron un mensaje. Entonces lo sintió, algo frío, duro, presionado en la palma de su mano encadenada. Ocultó la vista de todos. Una llave. El beso terminó tan rápido como había comenzado. El ara retrocedió. Su rostro era una máscara impasible, mientras volvía a su lugar junto a un sheriff Skirling, cuya furia era un volcán a punto de entrar en erupción. Finn apretó su mano encadenada. El pequeño y frío peso de la llave era el único ancla en la tormenta de sus pensamientos. ¿Una llave? ¿Para qué? ¿Sus grilletes? Era imposible usarla aquí, con docenas de ojos observando cada uno de sus movimientos. ¿Un gesto simbólico? ¿Un último acto de fe inútil? «Proceda», gruñó Sterling, su voz tensa por los celos y la humillación. El verdugo se movió para colocarle la capucha negra sobre la cabeza. La áspera tela rozó la piel de Finn. La luz del día desapareció, reemplazada por una oscuridad sofocante que olía a sudor rancio y a los últimos miedos de otros hombres. Podía sentir el nudo de la soga bajo su mandíbula izquierda, áspero y definitivo. Sus manos estaban atadas a la espalda ahora, la llave inútil entre sus palmas sudorosas. Había sido un truco cruel del destino. Le habían dado la esperanza en un momento en que no había escapatoria. Podía oír el murmullo de la multitud, las botas del sheriff Sterling moviéndose sobre las tablas de madera. Se preparó para la caída, el chasquido, el olvido. La oración de un predicador comenzó, un murmullo distante y sin sentido. ¡Fuego! El grito no vino del cadalso, sino de la calle principal. Fue seguido inmediatamente por una nadada de disparos, el sonido de cristales rompiéndose y los gritos de pánico de la gente del pueblo. Reinó el caos. El predicador se atragantó con sus palabras santas. Las botas del sheriff Sterling ya no se movían, estaban corriendo, ladrando órdenes. ¡A cubierto! ¡Emboscada! ¡Son los hermanos Blackwood! Hermanos Blackwood, los sobrinos de Silas, delincuentes notorios de los que Silas se había distanciado hacía años. Finn nunca los había conocido, pero sabía de su reputación. Buitres los llamaba Silas, siempre esperando a que el viejo muriera para que pudieran reclamar su tierra. ¿Había algo más? Sterling se había apresurado tanto en colgar a Finn. ¿Podría estar encubriendo algo? En la confusión, el verdugo se tropezó hacia atrás. La lazo se aflojó del cuello de Finn cuando lo empujaron. Cayó de rodillas sobre la trampilla, la capucha negra cayendo de su rostro. A través de los huecos de la barandilla del cadalso, vio un infierno desatado. Jinetes enmascarados galopaban por la calle, disparando indiscriminadamente. La gente del pueblo corría aterrorizada, buscando refugio en los edificios. El sheriff Sterling y sus ayudantes intentaban organizar una defensa, pero estaban supernumerando 100 armas. Una bala perdida astilló la viga de madera junto a la cabeza de Finn, haciéndolo caer de bruces. Se arrastró detrás del mecanismo de la trampilla para protegerse, sus manos atadas a la espalda, un impedimento doloroso. Tenía la llave, pero necesitaba un momento, un resquicio de oportunidad. La vio entonces. El ara. En el caos no había corrido a ponerse a salvo. Estaba parada junto a la esquina de la oficina del sheriff, mirando directamente al cadalso, directamente a él. Sus ojos no mostraban miedo, sino urgencia. Hizo un movimiento casi imperceptible con la cabeza, hacia la parte trasera del cadalso, hacia la yecón, hacia la libertad. Ese era el plan. El ataque no era el plan, era la distracción, la oportunidad que ella había estado esperando. No le había pasado la llave para que se la guardara como un recuerdo. Se le había dado porque sabía que se presentaría una oportunidad. Un pistolero enmascarado giró su caballo, sus ojos fijos en la solitaria figura del cadalso. Apuntó con su revólver. Finn se tensó, indefenso. Antes de que el hombre pudiera disparar, un disparo sonó desde la ventana de la oficina del sheriff.
El pistolero se desplomó de su silla de montar, su revólver, disparándose inofensivamente hacia el cielo. El Ara Sterling, con la carabina de su marido en sus manos, asintió una vez hacia Finn antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Ya era hora. Finn se movió con rapidez. Se puso boca abajo, arrastrándose hacia la barandilla trasera mientras las balas silbaban sobre su cabeza. Era torpe y doloroso con las manos atadas, pero la adrenalina era un analgésico potente. Maniobró sus manos atadas bajo sus pies. Un truco que un viejo vaquero le había enseñado hacía años. Un truco doloroso que estiraba cada músculo de sus hombros hasta el límite. Apretó los dientes, un gruñido bajo escapándose de sus labios. Con un tirón final y desgarrador, sus manos estuvieron frente a él. La llave. Sus dedos torpes y entumecidos trabajaron con la cerradura de los grilletes, la pequeña pieza de metal resbaladiza por el sudor. El tiroteo continuaba, pero el foco parecía haberse desplazado hacia el banco. Oyó el inconfundible estruendo de la dinamita. No estaban aquí para una simple venganza. Estaban aquí por dinero, por el testamento de Blackwood. ¡Clic! Los grilletes se abrieron. Finn se liberó del pesado hierro justo cuando el sheriff Sterling se dio cuenta de su ausencia. ¡El prisionero! ¡Ha escapado! Sterling giró, con el rostro enrojecido por la rabia, y disparó una bala hacia el cadalso. Pero Finn ya no estaba allí. Se había deslizado por la parte trasera, aterrizando pesadamente en el polvoriento callejón de abajo. No se detuvo. Corrió, los pulmones ardiendo, hacia el establo al final del callejón. Tenía que haber un caballo. Era su única oportunidad. La puerta del establo estaba abierta. Se deslizó dentro, el aire fresco y lleno de olor a heno y a caballos. Los animales estaban asustados por los disparos, moviéndose nerviosamente en sus puestos. Una yegua castaña estaba ensillada y lista junto a la puerta trasera, esperándolo. El Ara había pensado en todo. Mientras se movía para desatar las riendas, una voz lo detuvo. ¡No irás a ninguna parte! Finn giró lentamente. No era el sheriff. Era uno de los hermanos Blackwood, el más joven, a juzgar por el rostro juvenil bajo el pañuelo. Estaba sosteniendo una escopeta, con el cañón apuntando directamente al pecho de Finn. El sheriff pagó bien para que te sacáramos del camino permanentemente con él. Hacerlo parecer como una bala perdida. La verdad lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Sterling no solo había manipulado el juicio, sino que había contratado a los sobrinos de Blackwood para crear una distracción, matar a Finn en el caos y, presumiblemente, robar el testamento para asegurarse de que nadie pudiera disputar su versión de los hechos. El joven Blackwood sonrió, una sonrisa fea y cruel. Es una pena de verdad, pero los negocios son negocios. Amartilló la escopeta. Desde el altillo de heno arriba, algo se movió. ¡Suelta el arma!, dijo el Ara Sterling. Había una carabina apuntada al corazón del pistolero. Su voz no temblaba. Sus manos estaban firmes. Sus ojos eran tan mortales como los de cualquier hombre que Finn hubiera conocido. El joven Blackwood se congeló, sus ojos yendo y viniendo entre Finn y el Ara. Rió, un sonido nervioso. ¡Oh, vaya! ¡La esposa del sheriff! Él no estará contento con esto. ¡Los mataré a los dos! Giró la escopeta hacia arriba. El Ara disparó. El disparo resonó en el establo como un trueno. El joven Blackwood fue arrojado hacia atrás con una mancha roja extendiéndose en su pecho. La escopeta se disparó, la perdigonada rasgando el techo de madera. El Ara saltó del altillo de heno, aterrizando ágilmente sobre sus pies. No le dio una segunda mirada al cuerpo. Su atención estaba completamente en Finn. «No tenemos mucho tiempo», dijo ella, con la respiración entrecortada. «Los demás vendrán a buscarlo». Le arrojó a Finn un revólver que él atrapó con destreza. Se sentía bien en la mano, sólido, real. «Mi caballo está afuera. Ve, al norte, hacia las colinas de Granite. Hay una vieja cabaña de minero junto a un arroyo seco. Espera ahí. Iré cuando pueda». Finn la miró, a la mujer que había salvado su vida 2 veces en menos de 10 minutos. «¿Por qué?» «Porque me pediste un beso», respondió ella,
con una leve sonrisa tocando sus labios. «Y porque sé que no lo hiciste. ¡Ahora ve!». Montó en la yegua castaña y no miró atrás. Galopó hacia las colinas, con el sonido de los disparos de Redemption Gulls desapareciendo tras de él, reemplazado por el latido de su propio corazón. Un corazón que se supone que habría de dejar de latir ya hace rato. La cabaña del minero era poco más que un montón de tablas en ruinas aferradas al costado de una colina azotada por el viento. Finn había llegado al amparo del anochecer, exhausto, adolorido, pero vivo. Encontró agua en el arroyo, que no estaba tan seco después de todo, y compartió la última de las galletas duras de la alforja de Elara con la yegua castaña. Durante 2 días, esperó. El silencio de las colinas era un bálsamo para sus nervios crispados, pero también un lienzo en blanco para sus pensamientos. Pensó en Elara, en su valentía, en su beso. Pensó en la mirada fría de su marido y en el sistema de justicia corrupto que casi le había quitado la vida. Y pensó en la venganza. En la tarde del segundo día, ella llegó. Montaba a horcajadas, no en una silla de montar de lado, vestida con pantalones de hombre y una camisa sencilla, con el pelo suelto y ondeando detrás de ella. Parecía más libre, más ella misma, de lo que nunca la había visto en la ciudad. Saltó de su caballo antes de que se detuviera por completo y corrió hacia él. Se detuvo a 1 metro de distancia, sus ojos recorriéndolo, asegurándose de que estaba entero. ¿Estás bien? Suspiró, una mezcla de alivio y agotamiento. «Gracias a ti», dijo Finn, su voz llena de una gratitud que las palabras no podían expresar del todo. Dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. «¿Y tú, Sterling?» ¿Mi marido? Su risa carecía de humor. Está demasiado ocupado organizando una partida de búsqueda para encontrar al hombre que cree que secuestró a su esposa. Contrató a los Blackwood para que robaran el banco y mataran en el caos, con la esperanza de que recuperaran el testamento de Silas. Le preocupaba que impugnaras el testamento y expusieras su acuerdo secreto. ¿No se dio cuenta de que lo engañaron 2 veces? Los Blackwood no tenían intención de compartir el botín. ¿Acuerdo secreto?, preguntó Finn. Sterling convenció a Silas para que le vendiera el rancho por una miseria antes de que la nota del oro se hiciera pública. Lo firmaron el día que mataron a Silas. Con el testamento desaparecido y contigo ahorcado, nadie podría cuestionar la venta. Él sería el dueño de todo. Le di a mi marido todo lo que una esposa puede dar. Obediencia, lealtad, pero nunca confié en él. Ahora sé por qué. Sacó algo de su alforja. Era una cartera de cuero. La cartera de Silas Blackwood. La abrió y sacó un papel doblado. El testamento. Los hermanos Blackwood tenían esto cuando saquearon la caja fuerte de Silas. Se lo quité al que maté en el establo. Le entregó el papel. Finn lo leyó a la luz del atardecer. Era exactamente como lo recordaba. La mitad del rancho para la sobrina, la otra mitad para él. También había un segundo documento. El acuerdo de venta firmado por Silas, fechado el mismo día de su asesinato, vendiéndole todo a Sterling por una suma irrisoria. Era la prueba que limpiaría su nombre y condenaría al sheriff. Tenemos que llevar esto al Marshal Federal en Prescott. Es la única manera. Elara asintió, su rostro sombrío. Lo sé. Pero Marcus no nos lo pondrá fácil. Habrá enviado telegramas a todos los puestos al avanzado. Seremos hombres buscados. Entonces, no le daremos lo que busca. Finn la miró, a la mujer que había arriesgado todo por él. Un extranjero con el que apenas había intercambiado unas pocas palabras. Ella levantó la mano y trazó suavemente la áspera línea de la cicatriz en su mejilla. El toque era eléctrico, enviando una sacudida a través de él. ¿Un de fuego? Porque he pasado toda mi vida obedeciendo las reglas de los hombres malos, dijo ella en voz baja. Mi padre, luego mi marido.
Hombres que ven a las personas como posesiones, la ley como una herramienta y el honor como una debilidad. Cuando te miré en ese tribunal, vi a un buen hombre siendo devorado por ese mismo sistema. Ya no podía quedarme al margen. Tenía que hacer algo bien una vez. Él cubrió la mano de ella con la suya, presionando sus dedos contra su piel. No estás sola en esto, le prometió. Juntos llevaremos esto a Prescott. Su viaje fue una pesadilla de senderos polvorientos y huidas por el pelo. Se movían de noche, descansando durante el calor del día en cañones ocultos y arboledas solitarias. La partida de búsquedas de Sterling estaba por todas partes. Sus carteles de "Se busca" adornando cada parada de diligencias y oficina de telégrafos. Viajaban ligeros y rápido, la tensión era un tercer compañero constante. Pero en esos momentos robados bajo las estrellas del desierto, hablaron. Finn le contó sobre su vida, su familia perdida por la viruela, su deriva sin rumbo hasta que encontró un hogar en el rancho de Blackwood. Elara le contó sobre su vida sofocante como la esposa trofeo de un hombre poderoso, su espíritu anhelando algo más que escenas de sociedad y sonrisas vacías. Descubrieron en el otro un alma gemela, una soledad compartida que ya no se sentía tan sola. La conexión que había surgido en miradas robadas ahora florecía en confesiones susurradas. Fue en la tercera noche cuando los encontraron. Estaban acampados junto a un pequeño manantial. Cuando Sterling hizo partida de búsqueda de 5 hombres los rodearon. «Se acabó, O'Connell», dijo Sterling, su rostro retorcido en una máscara de odio celoso mientras miraba a Elara de pie junto a Finn. «Y en cuanto a ti, querida, tendremos una larga charla sobre la lealtad de una esposa cuando volvamos a casa». «No volveré a casa contigo», dijo Elara, su voz sonando clara y fría en el aire nocturno. Tenía una pequeña Derringer en su mano que había sacado de su bota. Finn se puso delante de ella con su revólver firme y listo. «Se acabó, Sterling. Tenemos el testamento, tenemos tu acuerdo de venta. El Marshal Federal se divertirá mucho con esto». Sterling rió, un sonido feo. «No habrá ningún Marshal. Solo 2 fugitivos muertos que se resistieron al arresto. Dios me señala a sus hombres. Mátenlo. A ella, tráiganmela viva». El infierno se desató. Finn disparó y acertó al primer ayudante en el pecho. Elara disparó su Derringer, su pequeña bola encontró el cuello de otro hombre, pero estaban superados en número. Una bala rozó el brazo de Finn, quemando como fuego. Se agachó detrás de una roca, recargando, con Elara a su lado. Iban a morir. Aquí, en esta noche sin luna. Lo sabía, pero al mirar a Elara, su rostro decidido iluminado por los destellos de los disparos, se dio cuenta de que no le importaba. Morir luchando por justicia al lado de una mujer como ella era un final mejor que el de un hombre como él merecía. Entonces, un nuevo sonido se unió al caos. El trueno de cascos. 2 de ellos. Un grito de guerra partió la noche. Del borde del cañón, una ola de jinetes se abalanzó sobre el campamento. Guerreros apaches, sus rostros pintados para la guerra, sus rifles disparando con una precisión mortal contra la sorprendida partida de búsqueda de Sterling. El sheriff y los hombres que le quedaban no tuvieron ninguna oportunidad. Fueron abatidos antes de que pudieran comprender lo que estaba sucediendo. En cuestión de segundos reinó el silencio, roto solo por el sonido de los caballos de guerra al galopar y el último y ahogado reptor de Marcus Sterling. Un solo jinete se separó del grupo, acercándose a Finn y a Elara. El líder del grupo desmontó. No era un hombre, era una mujer guerrera, fuerte y de rostro severo. Se detuvo ante Finn y asintió. «La sobrina de Silas Blackwood te envía su gratitud», dijo la guerrera en un inglés perfecto. «Niatuela es la líder de nuestro clan. Sabíamos que Blackwood te había elegido para proteger su legado. Te hemos estado vigilando. Cuando el hombre de la ley vino por ti, decidimos que la justicia de los hombres blancos era demasiado lenta». Le tendió una alforja a Finn. En ella había oro, suficiente para empezar de nuevo 10 veces. «El testamento de Cyrus Blackwood es ley para nosotros. La mitad del rancho es tuyo, la otra mitad es nuestra. Gobiérnalo bien. El camino a Prescott ahora está claro». La guerrera volvió a montar, y tan rápido como habían llegado, los apaches desaparecieron de la noche. Amaneció, pintando el desierto de rosa el dorado. Finn y Elara estaban de pie, uno al lado de otro, mirando las tumbas improvisadas que habían cavado. La guerra había terminado. Habían ganado.
Finn se volteó de Lara. ¿Y ahora qué? Ella le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los suyos. Dijiste que tu único arrepentimiento era no haberme besado nunca. Y lo arreglamos. El mío era no haber vivido una vida propia. Miró hacia el rancho que ahora compartían, una tierra construida sobre la tragedia, pero que ahora albergaba la promesa de un nuevo comienzo. Creo que es hora de arreglar eso. Se inclinó y lo besó de nuevo, no con la desesperación de la horca, sino con la esperanza silente del amanecer. Fue un beso que hablaba de segundas oportunidades, de justicia encontrar en lugares inesperados, y el comienzo de un camino que caminarían juntos. Algunas veces, la vida te pone una soga en el cuello solo para mostrarte quién está dispuesto a cortarla. Te obliga a enfrentarte a tu final para que, al fin, puedas encontrar tu principio. Si estuvieras en los zapatos de Lara, ¿habrías arriesgado todo por un hombre en el que creías? ¿O te habrías mantenido al margen como hacen tantos? Si esta historia te ha movido, tómate un momento para darle me gusta a este video. Y suscríbete al canal. Te mantiene aquí con nosotros, donde las historias del viejo oeste nos recuerdan no solo quiénes éramos, sino también quiénes podemos seguir eligiendo ser.